Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En nuestra sección de libros de música les voy a compartir un artículo que viene en esta revista que se llama Pauta entre la música y el psicoanálisis, interpretando unas cuantas notas. Espero que les guste. Este es un artículo que se publicó en esta revista en el año 2015. Sus autoras son dos psicoanalistas y músicos. Y ellas parten de la pregunta: ¿hay afinidad entre la música y Sigmund Freud? En su ensayo El Moisés de Miguel Ángel, Sigmund Freud asume que las obras de arte ejercen una fuerte reacción sobre él, a excepción de la música, con la que se dice casi incapaz de gozar. Debemos recordar a lo largo de esta lectura este casi que nos deja el maestro, ya que se trata ni más ni menos de una puerta que deja entreabierta a su inconsciente. A pesar de que el compositor Stravinsky afirme que el único comentario válido sobre un trozo musical es otro trozo musical, este artículo nos demuestra que sobre un trozo musical el psicoanálisis como teoría tiene mucho que decir. Es un hecho que la música habla más de cada uno de nosotros de lo que nosotros podemos hablar de ella. Con apoyo en nuestras investigaciones, consideramos que Freud se esforzaba en aparentar una aversión hacia la música desde muy joven. Vivió la mayor parte de su vida en Viena, una ciudad inimaginable sin música. Sin embargo, a los 10 años exigió que se sacara el piano de su casa, pues decía que lo distraía de sus estudios. Freud se rodeó de médicos que eran también músicos, como Adler, Reich o Stickel, así como el musicólogo Max Graf, quien pasó a la historia como el padre del pequeño Hans, personaje fundamental en los seminarios de psicoanálisis hasta nuestros días. Theodor Reich fue tan lejos que se apoyó en lo escrito en la obra clásica de Freud, Tótem y Tabú, para explicar el significado de Chopin, uno de los instrumentos musicales más antiguos. Era, según decía, la voz del padre estimulando un sentimiento de culpa inconsciente. Conviene decir que hoy proviene de la misma raíz latina que obedecer. Reich además escribió un interesante libro, The Haunting Melody, que trata sobre la melodía obsesiva. Pero aún así Freud se declaraba ajeno a la música. Al entrar a una cervecería o restaurante donde había una orquesta, se llevaba las manos a los oídos para no oír. No oír. ¿No fue este el doctor que promovió una revolución epistemológica al emigrar del campo de la mirada al campo de la escucha, cuando atendía el discurso de sus pacientes histéricas? ¿Cómo es entonces que Freud, que nos enseñó a escuchar las modulaciones del inconsciente, no pudo dar oídos a lo que despierta la música? Era receptivo a la musicalidad de las palabras y a la sonoridad de los versos de los poetas. También imprimía un tono musical a sus palabras y gozaba de una poderosa memoria auditiva. Y además tenía un gran gusto por ciertas óperas. Por otra parte, es de considerarse que se cuestionará sobre los mitos que implican a la música y su presencia en la historia de la humanidad. Bestias salvajes domesticadas con una lira, cantos que construyen murallas, edificios que sucumben con toques de trompeta, cantos de sirenas de los que hay que protegerse para no naufragar, y arpas que curan una enfermedad mental. Platón decía que todo cambio en la música arrastra consigo un cambio de estado. Además, la música es un común denominador en toda cultura. Ahora bien, en cuanto al desarrollo psíquico, que es un punto de vista medular para entender la teoría creada por Freud, tenemos las siguientes observaciones. La hipersensibilidad y la irritabilidad sensitiva, como aquella que llevaba a Freud a cubrirse los oídos, es uno de los móviles que incitan a la producción y al deleite musical. La canción se une al deseo de recuperar la cercanía y la seguridad que de recién nacidos manteníamos con nuestra madre. La música ha estado relacionada con las experiencias de desarrollo temprano y su asociación acústica, la voz del cuidador y su presencia cariñosa y tranquilizadora. Sus experiencias de tacto y sostenimiento es un espejo sonoro y una piel audiofónica. Levi Strauss apunta: entramos en una especie de mortalidad, y es que se mantiene segura la estructura psíquica.
mientras que Friedman señala la música es el reencuentro con aquello sepultado por el lenguaje. Winnicott ubicó el origen del deleite musical en los llamados fenómenos transicionales, los cuales se ubican en una zona intermedia de experiencia. Los fenómenos transicionales incluyen melodías y son una defensa contra la ansiedad, en especial de tipo depresivo. Margaret Mead sitúa la audición en la modalidad de contacto que facilita la separación del niño con el objeto de amor. El sonido funciona como una modalidad de contacto y también a través de la esfera auditiva se crea una institución interior de observación y crítica. El autor de apellido Noy apunta que en muchas partituras para piano, mientras la mano derecha interpreta pasajes rápidos y acentuados por un ritmo constantemente repetitivo, la mano izquierda acompaña mediante movimientos largos, confiables y rítmicos. Estos pasajes representan la armonía de voces entre la inquietud de un ser cargado de emoción, un bebé, y la voz reconfortable y aliviadora de la madre con tonos bajos, lentos y tranquilos. Aunque todas estas posturas nos acercan a la relación que existe entre música y psicología, creemos que la música no existe, en el sentido de que si queremos que el psicoanálisis diga algo de la música, ésta siempre tiene que ser pensada en lo singular y en lo enigmático que moviliza de cada sujeto. Esto estaría determinado por lo que cada persona resguarda en su mente. El breve y memorable tratamiento al que Freud sometió al compositor Gustav Mahler ilustra con toda claridad lo que queremos decir. Gracias a este tratamiento, Mahler no solo se curó de afecciones que perturbaban su vida amorosa, sino que consiguió crear su 10ª sinfonía. Una interpretación que Freud dedujo de ese encuentro es que una experiencia infantil fue determinante en la neurosis del músico. Cuando pequeño presenció una escena violenta entre los padres que no pudo soportar, de manera que se fue corriendo de la casa. En aquel momento, un organillero callejero estaba tocando una popular tonadilla vienesa, y desde entonces quedó fijada en su mente la unión de la tragedia con la frivolidad. Un estado de ánimo traía consigo al otro, y es que la contribución de Mahler a la música era esta polifonía de estados de ánimo. ¿Y qué podemos decir sobre Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que casi no gozaba de la música? El investigador Darian Lieder descubrió varias referencias musicales en la obra de Freud, considerando su escritura en alemán para su término elaboración secundaria, encontró que se trataba de una expresión que significaba el embellecimiento de un arreglo musical. Lo mismo ocurre con el tempo de análisis, donde tempo se refiere al pulso en música. Lo no músico se traduce también como lo siniestro familiar en la teoría freudiana. Mientras tanto, José Perres clasificó las referencias musicales en la obra de Freud, concluyendo que la mayor parte de las asociaciones del maestro están referidas a la música vocal, siempre privilegiando el contenido y el sentido del texto y de la palabra por encima de lo musical. Freud insiste en anudarlas con algún texto y revela en su contenido lo avasallador y amenazante que le implica la experiencia musical. Por ejemplo, en su artículo técnico sobre psicoterapia escribe: el instrumento anímico no es fácil de tocar. Cuando critica a su discípulo Jung, comenta: de la sinfonía del acaecer universal se alcanzaron a escuchar solo un par de acordes culturales y se desoyó de nuevo la potente, primordial melodía de las pulsiones. Cuando Freud habla de que casi no gusta de la música, está enlazada con la imposibilidad de experimentar el sentimiento oceánico, al temor de conectarse con lo más primitivo de su historia, de perder los límites del yo. La música era para Freud regresar a lo siniestro de sus orígenes. Por una parte, su madre le cantaba y le tarareaba y la sentía suya. Por otra, era víctima de los tratos inadecuados de su nana, quien no solo lo introducía en conceptos religiosos opuestos a los de la familia, que era judía, además abusaba de él al estimularlo sexualmente para que se durmiera. La madre Amalia y la nana Resi eran grandes amores acompañados de pérdida y dolor. Amalia sufrió las muertes de un hijo pequeño, de un hermano y de su padre, con lo que sufrió tal depresión que se alejó del pequeño Sigmund. Resi desapareció de su vida cuando los padres de Freud la sorprendieron abusando de su hijo y la echaron por tal razón.
La música remitía a la ecuación, madre musical y música vivida como una unión incestuosa. La música revivía en Freud el temor a emociones ligadas con estas experiencias primarias. Cuando Freud habla de casi un goce con respecto a la música, encontramos una casi confesión de algún tipo de goce. Era la expresión del deseo de recuperar su mundo de su infancia. Esa casi incapacidad de gozar tiene que ver con el deseo inconsciente oponiéndose al placer a través de un yo oigo, siento, aunado al fantasma y la culpa. Freud desconfiaba de la música, al igual que Ulises cuando se ata al mástil para no dejarse seducir por las sirenas. Las cuerdas con las que se ató son las palabras de las que se sujetó toda la vida. Para terminar, en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud escribe: cuando el caminante canta en la obscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. Y nosotras agregamos, y a pesar de la oscuridad y de nuestra ceguera, seguiremos caminando el camino, cantando, hablando y escuchando. Espero que les haya gustado este breve artículo de esta revista Pauta. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura, que será de este libro, 44 cartas desde el mundo líquido, de Zygmunt Bauman.